Vamos a empezar por Federico tiene que recuperar el primer teórico. Trap, ¿vos tenés que recuperar el práctico? Bueno, vamos a empezar a ver algunos errores que tuvieran en el parcial. Así los podemos analizar un poquito. Vos te sacaste un 7, Federico, o un 6. No lo tengo acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vos, Federico, ¿cuánto te sacaste, me decís? Un 7. Vas a recuperar el práctico o solamente teórico, porque con el 7 no te alcanza para la promoción, tiene que ser un 8, ¿sí? Porque las notas son, no es que sea un promedio, sino notas mayores a 8, ¿bien? Vamos a analizar, aquí a Joaquín también se le complicó con el tema de los diagramas, entonces lo que podríamos ver es eso. Ya les voy a compartir. Ahí está. Voy a ver si puedo ver el chat también para que, por si me van preguntando. Ahí está. Bueno, no sabes qué vas a hacer. Bueno, fíjense, ahí pueden ver el ejercicio, el secuencial. Este es en el ejercicio que más se han equivocado, que es un reconocedor de entrada en decimal, es decir, que es un D decodificador. Ustedes tienen que tener en cuenta cuando el secuencial lee una entrada en decimal, tienen que utilizar, o generalmente nosotros utilizamos, de decodificadores. Es decir, que esto se implementa con flip-flop D, no hacemos tabla, ¿bien? Sino que directamente obtenemos las funciones de la tabla de estados, no hay tabla de transición, ¿sí? Y lo que es la función en sí se obtiene de la lectura del diagrama. Cuando la entrada de datos, es decir, el reconocedor lee una entrada binaria de ceros y unos, lo pueden implementar con JK, con SR, si T o D, si van a resolver o van a construir una tabla de transición de estados. Si no, también pueden resolverlo de esta manera, planteando directamente las funciones, por más que la entrada de datos sea binaria. Pero cuando la entrada de datos es decimal, como en este caso, lo tienen que resolver así de esta manera, con un D decodificador. ¿Bien? Por eso en este ejercicio se les pide directamente las funciones. Fíjense que tenemos Q sub 1 y Q sub 0 como salidas normales, por lo tanto se va a implementar con dos flip-flops
El circuito tiene del estado 0 al estado 3, 4 estados, por lo tanto con 2 flip-flop alcanza para representar los 4 estados diferentes. Bien, este circuito va a reconocer la entrada 9, 0, 3, y cuando reconoce esa entrada, lo indica con S, que es la salida, igual a 1. Bien. Permanece en ese estado hasta que la entrada de datos para el retorno es 7. Con 7 retorna al estado inicial. ¿Bien? Fíjense que aquí en el estado inicial permanece mientras la entrada sea distinta de 9. Cuando es 9, transita al estado 1. Si llega otro 9, lo reconoce como el primer dígito de la secuencia, por eso se queda ahí. Cuando reconoce el segundo dígito, que es el 0, transita. En el estado 2, si lee un 9, vuelve al estado 1. El estado 1 es el que reconoce o que indica que se ha detectado el primer dígito, es decir, el 9. Si tiene que retornar al estado 1, es como comenzar de nuevo. Tiene solamente el primer dígito y tiene que esperar los otros dos. Tiene que esperar el 0 y después tiene que esperar el 3. Cuando llega al estado 3, ahí lo indica con S igual a 1. Bien, en el primer paso para obtener las funciones es leer la tabla de estados. Esta tabla de estados nosotros la construimos como referencia y decimos, bueno, si por las salidas normales de los flip-flop un decodificador de estados, por ejemplo, lee 00, va a indicar que el circuito está en el estado 0. Si lee 01, esta sería la salida de ambos flip-flop, va a indicar que el circuito está en el estado 1. Si lee 10, se indica que el circuito está en el estado 2. Y si lee 11, el decodificador de estados, el circuito está en el estado 3. Bien. Como el flip-flop D es un flip-flop de retardo, es decir, lo que se lee por la salida, por ejemplo acá, en el flip-flop 0, se va a leer por su salida 0, 1, ¿sí? Lo que se lee por la salida, en el instante anterior del pulso de reloj, ese dato estuvo en la entrada. ¿Bien? Porque si lee un 0, almacena un 0. Si lee un 1, almacena un 1. Eso es lo que hace el flip-flop D. Entonces, al construir la función, vamos a decir que la entrada D sub 1 va a ser igual a la salida Q sub 1 en el instante siguiente. Entonces, ¿cuándo se hace 1 la salida Q sub 1? Se hace 1 en el estado 2 o en el estado 3. En cualquiera de esos dos estados, Q sub 1 va a valer 1. Y esto se indica así, ¿sí? En el estado 2 más el estado 3. ¿De acuerdo? Y D sub 0, la entrada 0, ese flip-flop, D sub 0, se va a hacer 1 en el estado 1 o en el estado 3. En el estado 1 o en el estado 3. ¿Bien? ¿Cuándo S se hace 1? Fíjense que en el estado 0 vale 0, en el estado 1 vale 0. ¿Bien? Se hace 1 en el estado 3. Eso es lo que tenían que poner. Bueno, y después tenían que seguir trabajando con las funciones en el segundo paso. Aquí es igual de sub 1. Y bueno, es igual al estado 2. ¿Sí? Pero ¿cómo transita al estado 2? ¿Se acuerdan cómo lo leíamos? Acá en el estado 2. ¿Cómo llega el circuito a estar en el estado 2? Y bueno, ustedes tienen que ver todos los arcos dirigidos que llegan al estado 2.
llega solo 1. Por lo tanto, vamos a tener un término nada más. Estando en el estado 1 y la entrada es 0, se transita al estado 2. Y eso es lo que van a buscar acá. Estado 1 por 0. Nada más que eso. Después, al estado 3, ¿cómo se transita al estado 3? Fíjense que llegan dos arcodirigidos. Uno desde el estado 2 y el otro es un lazo. Entonces, estando en el estado 2 y la entrada de dato es 3, se transita al estado 3. ¿Vemos? Estando en el estado 2 y la entrada de dato es 3, se transita al estado 3. Y luego, estando en el estado 3, pero la entrada de dato es distinta de 7, permanece ahí en el estado 3. Bien. Con la siguiente función tenemos que analizar el estado 1. Cómo transita el circuito para llegar al estado 1. Acá tenemos en el estado 1 que llegan 1, 2, 3 arcos dirigidos, por lo tanto va a haber 3 términos. El primero es, estando en el estado 0 y la entrada es 9, transita al estado 1. El segundo es un lazo, estando en el estado 1 y lee un 9, permanece en el estado 1. Ninguno de estos. A ver, o estando en el estado 2. Perdón. Estando en el estado 0, yo acá me equivoqué. Este es estando en el estado 1 y lee un 9, que sería este, el lazo. Bien. Y acá sería estando en el estado 0, lee un 9. Y entonces acá hay que buscar el siguiente, el tercero. Estando en el estado 2, lee un 9 y transita al estado 1. Ahí está. Y luego, para transitar al estado 3, que son estos dos estados que tenemos acá arriba, entrada 3 por estado 2 y entrada distinto de 7 por entrada 3. Ahí. Y ahí les quedan armadas las dos funciones, porque son dos flip-flops los que se van a utilizar, dos flip-flop D y los de decodificador. El decodificador de entrada y el decodificador de estados. ¿Bien? Habíamos hecho uno de estos ejercicios en clase y tenían resueltos también en el apunte y en las presentaciones. No sé si se entendió, chicos, o quieren hacer alguna otra consulta. Bien. Bueno, les quería mostrar también otro tipo de ejercicio. Ven un minutito. En el que se han equivocado la mayoría. Bueno. No entendió el flip-flop T. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bien, este es el otro ejercicio en el que la mayoría tuvo problemas, pero ¿por qué? No es porque fuera difícil, sino porque no prestaron atención a la consigna. Acá les aclara, la letra A indica modo de direccionamiento inmediato. La letra B, modo por registro.
La letra C, modo directo, y la letra D, modo indirecto. Entonces, eso es lo que ustedes tenían que respetar aquí al resolver cada consigna. Les decía, utilice modo A, utilice modo B, utilice modo C o utilice modo D. ¿Sí? Por eso la mayoría se equivocó aquí. También tenían como dato el contenido del registro BX, 3F1C, que son los dos números a sumar, fíjense, están los dos cargados ya en el registro B, y el puntero a memoria SI apunta a la posición 2000, donde también están los datos en memoria. ¿Bien? Bueno, y entonces les dice, poner a 0 el registro a X. Nosotros siempre usamos XOR. XOR a X, que es modo por registro. Pero acá les pide el modo A, y el modo A es el modo inmediato. Entonces ustedes tenían que buscar cuál de estas instrucciones utiliza el modo inmediato. ¿Qué les parece? Esta es la que siempre usamos en clase, pero eso es por registro. Bien, esa es la que utiliza el modo inmediato. Bien, cargar, dice, el registro AH, ahí tenemos que cargar la parte alta del registro, no todo, con el valor 3F. A ese valor 3F lo tengo en el registro B y lo tengo en memoria a ese dato. Pide el modo B. El modo B es por registro, por lo tanto no tengo que ir a buscarlo a memoria, lo tengo que leer del registro BX, que está en la parte alta. Entonces, a ver, modo por registro. Este primero es modo inmediato. Este carga todo, hace referencia a todo el registro BX para intentar cargarlo solamente en la parte alta. Es por registro, pero me parece que no está bien implementado. Este es directo. Entonces, este es por registro, ¿sí? De la parte alta del registro B a la parte alta del registro A. ¿Bien? Sumar los dos números, pero en modo directo. A ver. Acá tengo los dos números, fíjense. 3F está en la parte alta del registro A y 1C está en la parte baja del registro B, pero este modo de direccionamiento es por registro. Este sería inmediato, pero no tiene nada que ver con los números que queremos sumar. ¿Qué les parece este? Aquí está sumando el contenido del registro AH, es decir, 3F, perdón, con lo que se apunta a memoria, que es en la posición 2001 está el dato 1C. Así que aquí estaría sumando ambos datos, y como apunta a memoria directamente con la dirección, es el modo directo. Y luego tiene que guardar el resultado. El resultado está en el registro AH, y lo tiene que guardar en la posición 2002. Y tiene que usar el modo indirecto. Este modo es directo. Este no, porque no está apuntando a memoria. Si no tiene corchete, no está apuntando a memoria. Si usa ese, SI vale 2000 y lo tiene que guardar en la 2002. Exacto. Esta tiene que usar. Bien. Es decir, dentro de las instrucciones que se les propone como respuesta, algunas son correctas, salvo que ustedes no respeten el modo que se les pide. Pero en este ejercicio se les pedía un modo de direccionamiento en particular, es por eso que muchos se equivocaron, a pesar de que me pueden decir, bueno, pero esa instrucción lo resuelve. Sí, resuelve la consigna en parte, porque la consigna incluye
el modo de direccionamiento. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra consulta? Bien. Un momentito. Bueno, ahora lo analizamos al flip-flop T. Bien. Era el ejercicio, no recuerdo. Era un contador. Era el contador, ¿no es cierto? Ah, bien. El contador. Bueno, acá vamos a ver cómo se los explico, chicos, porque no he podido hacer funcionar la cámara hoy. Estoy tratando, pero no lo logro. No la detecta. No sé qué pasa. Entonces se complica. ¿Mm? Bien. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bien, aquí está el ejercicio. ¿Qué teníamos que hacer en este ejercicio? Detectar la secuencia. ¿Cuál de todas estas? Les dice que este contador está implementado con 2 flip-flop T, por lo tanto es de 2 bits. Va a contar del estado 0 al estado 3. Bien, si es 2 bits, 4 estados diferentes. 0, 1, 2, 3, nada más. Por lo tanto, ustedes ya estarían descartando los que tienen un 5, los que tienen un 4, esas combinaciones no irían, porque bueno, hasta ahí no puede llegar la cuenta. La cuenta llega del 0 al 3, lo tengo implementado con 2 flip-flop. Inicialmente, fíjense, está en este estado. El flip-flop 1 en 0 y el flip-flop 0 en 1. Por lo tanto, inicia la cuenta en 1. Siempre nosotros consideramos que Q sub 0 almacena el bit menos significativo, ¿no es cierto? Y Q sub 1 el más significativo. Aquí la cuenta está en 1. Por eso, fíjense, todos comienzan en 1 en realidad. Todas las propuestas de solución. Bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, si yo acá tengo 0 y en Q sub 0 un 1, ahí inicia la cuenta. Y después ver cómo estaban conectados. T sub 1 siempre lee un 1. Por lo tanto, de acuerdo a su tabla de funcionamiento, T1 siempre conmuta. ¿Recuerdan la tabla de funcionamiento del flip-flop T? T, si lee un 0, mantiene el estado, y si lee un 1, conmuta. Ahora bien, tenían que tener en cuenta que ambos flip-flop leen al mismo tiempo. Este es un contador síncrono. Entonces, mientras T sub 1 lee un 1, ¿qué lee T sub 0? Lee la salida del anterior. Lee Q sub 1 y Q sub 1 vale 0. Por lo tanto, ¿cómo van a leer? Van a leer 1, 0. Eso es lo que van a leer. Porque leen ambos al mismo tiempo, les decía. Entonces, T sub 1 conmuta y T sub 0 mantiene. ¿Qué mantiene? El estado anterior, mantiene el 1. Entonces, después de la salida 0, 1, que es la inicial, ¿cuál va a ser la siguiente salida para ambos flip-flop?
1, 1. Es decir, que transita al estado 3. ¿Se entiende o no, chicos? Este conmuta. Guardaba un 0, pasa a guardar un 1. Y este mantiene, guardaba un 1 y mantiene el 1. Por lo tanto, la salida es 1, 1, que es 3. Bien. Teniendo en cuenta que la salida es 1, 1, en el siguiente pulso, T sub 0 va a leer el 1 que tiene Q sub 1. Va a leer un 1. Y T sub 1 va a leer un 1. Ambos conmutan, por lo tanto, va a ser 0, 0. Ahí está, estado 0. Ambos almacenan un 0. En el siguiente estado, el flip-flop T sub 0 va a leer un 0, que es el que tenía guardado acá Q sub 1, y T sub 1 siempre conmuta. Entonces, 1, 0, este mantiene el 0, y este conmuta. 1, 0, estado 2. Y luego retorna al estado inicial. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Es decir, que para resolver este ejercicio, ustedes tenían que primero tener en cuenta la tabla de funcionamiento del flip-flop T y tenían que ver cómo estaban conectados los flip-flops y hacerlo andar, ¿no es cierto? Como habíamos dicho también en clase. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver el ejercicio de Assembler. Un momentito que lo busco. Era muy fácil este ejercicio de Assembler. Hemos hecho tantos en clase. Ahí está. Incluía manejo, por supuesto, manejo de punteros, ¿no es cierto? Y ustedes tenían que dar la secuencia en la ejecución de las instrucciones. Bien, y ahí arriba, más o menos, les estábamos indicando cómo estaba pensada la resolución, la alternativa de solución. Se tiene una lista de números enteros de 1 byte. Cada uno, están ahí en memoria, cargados en memoria a partir de la posición 2000. Escriba un programa que permita recorrer la lista y contar cuántas veces se repite el número FF. ¿No es cierto? Acá, a partir de la posición 2000, tenían que recorrer la lista y buscar el número FF y decir que había 1, 2, 3, 4, 10 números FF. ¿Cuántas veces se repetía? Y guardar esa cantidad, esa cuenta, en la posición 3000. La cantidad de elementos de la lista estaba almacenada en la posición 1FFD, que está acá. Estos son ejemplos, pero ustedes, por supuesto, tenían que resolverlo en forma general. Bueno, el registro BX va a almacenar la cantidad de veces que se repita el número FF, es decir, que van a usar a BX como un contador. El registro CL, la parte baja de C, almacena el largo de la lista, es decir, que ahí van a cargar el contenido de esta posición de memoria, de 1FFD. Y con el puntero SI van a recorrer la memoria a partir de la posición 2000, ¿no es cierto? Van a poder recorrer la lista con el puntero SI. Entonces, dijimos que en SL cargamos el largo de la lista. El largo de la lista está en la posición 1FFD y lo tenemos que direccionar con corchetes. Modo direccionamiento directo. Aquí ponemos en 0 el registro A.
Ponemos en 0 el registro B, que es el contador. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Inicializar el puntero. Es decir, bueno, el puntero SI va a ser igual a 2000. Ese va a ser el primer valor para después poder ir apuntando a memoria. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es cargar el primer dato de la lista para poder compararlo. Cargo a la L el contenido de la posición de memoria, en este caso 2000, el primero, ¿sí? Como voy a usar el contenido del registro SI para apuntar a memoria, lo tengo que encerrar entre corchetes. Y ahora, fíjense, con el contenido del registro AL y con el dato FF, que es el que busco, yo tengo que hacer ¿qué? Compararlos. ¿Qué les parece? Porque es el dato que busco. Entonces tengo que compararlo. Es igual a, el contenido del registro AL es igual a FF. Fíjense aquí, incremento el contador, porque supuestamente encontré que los datos eran iguales. Muevo el puntero. Entonces acá, ¿qué me muestra? Saltos. Puedo saltar a la posición 107, perdón, a la 112, a la 110. En la 110, si salto acá, no hago nada. Directamente no incremento el contador del puntero, sino que, perdón, no incremento el contador de números, sino que muevo el puntero. Si me voy a la 107, me voy a leer el siguiente dato de la lista, pero todavía no moví el puntero. Sigo apuntando a la posición 2000. Tengo que mover el puntero primero. Bueno, a ver, estamos preguntando. Si no es 0, salto a la 110. O salto en forma incondicional directamente a la 112. No hago nada. Me parece que no hacer nada no sería lo correcto. ¿Por qué pregunta si no es Z? ¿Qué les parece? Recuerden que CMP lo que hace es restar, ¿sí? Entonces, si ambos números son iguales, al comparar, se prende la variable Z, se pone en 1. ¿Por qué se pone en 1? Y porque la resta dio 0. ¿Sí? La resta dio 0, entonces Z se pone en 1. ¿Por qué se pone en 1? Bueno, indicaría en este caso, asociándolo con la instrucción CMP, que los números son iguales, no tienen diferencia. Entonces, si no se prende la variable, la bandera Z, salta a la posición 110, mueve el puntero, pero no hace nada con el contador BX. Ahora, si es Z, si se prendió la bandera, se puso en 1, quiere decir que esta comparación dio que eran los números iguales, entonces ahí no salta, sigue con la siguiente instrucción. Incrementa el contador y luego mueve el puntero. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo estaba pensado? No sé los demás. Bueno. Listo. Si son iguales, incremento el contador. Y en todos los casos muevo el puntero SI hacia la posición 2001. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo que leer lo que está en la posición 2001 y cargarlo a memoria. Cargarlo, perdón, al registro. AL para poder comparar. ¿A dónde salto entonces? Tengo que a la posición 107, ¿sí?
ahí, a leer el siguiente dato. Pero primero tengo que controlar el ciclo. Para controlar el ciclo, lo va a hacer el contador, el contenido del registro CL. No lo incremento. Tengo que decrementarlo porque voy recorriendo la lista. ¿Sí? Decremento CL porque ya leí un dato. Sigo leyendo. Mientras CL no llegue a 0, voy a saltar acá a la posición 107 a cargar el siguiente dato de la lista y ponerlo en el registro AL. Lo voy a comparar de nuevo y si son iguales, incremento el contador B, muevo el puntero, decremento CL para decir que ya leí otro dato en la lista y cuando CL llegue a 0 sale del ciclo. Al salir del ciclo tengo que guardar en la posición de memoria 3000 el contenido de BX, que es el contador. Contó cuántas veces se repitió en la lista el número FF. ¿Cómo guardo a memoria? ¿Con add, con cmp o con move? Con move. Perfecto. Bien. Y termina el programa. Ahí está. Viéndolo así, chicos, no era difícil el parcial, ¿eh? No había nada de lo que ustedes no hayan visto en clase. Estaba todo visto. Entonces tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo. Tenemos una semana más para estudiar. Las dudas me las pueden preguntar por mail. ¿Y qué voy a evaluar? Los mismos temas, así como lo hemos visto en clase. En clase hemos visto todo lo que está en el programa. Si llegan a alcanzar la aprobación directa, no está dispuesto a tomar coloquio ni nada de eso. No. El director de cátedra no ha dicho nada, así que no. Directamente obtienen la aprobación directa o la promoción. Recuerden que de los 4 parciales solamente pueden recuperar 2. ¿De acuerdo? Y recuerden, yo en esta materia ACO pisa la nota, es decir, lo que ustedes obtienen es lo último número que obtienen en nota es lo que vale. Por lo tanto, tienen que pensarla bien, no les puede ir mal porque si no quedan libres. El que se presenta solo para levantar nota tiene el riesgo de quedar libre. Esa es la contra que tienen en esta materia en ACO, que no es, en otras materias no es así, pero en esta tienen el riesgo de quedar libres si les va mal porque pisan la nota anterior. ¿De acuerdo? En otras materias vale la mejor nota, pero en esta no. Sí, con 4 aprobás, Federico. Pero si por esas alineaciones de las estelares no llegas al 4, quedas libre. ¿De acuerdo? No se puede recuperar 2 veces el mismo parcial. Recuerden que solamente recuperan 2 de 4. Bien. Y bueno, el que ya está regular y quiere levantar nota, bueno, tiene ese riesgo de que puede quedar libre. Ahora, el que está libre, ¿no es cierto? Porque le falta llegar al 4, bueno, ese sí tiene que recuperar. A ver, Joaquín, no entiendo. Tenés que tener aprobado los 2 parciales teóricos y los 2 parciales prácticos, con 4 para la regularidad, como mínimo. Pero los 4 parciales, teóricos y prácticos.
¿Cuál es el ejercicio 2, Federico? ¿De qué tema es? Porque a cada uno el número 2 era diferente. A la tabla de transición. Bueno. A ver. Ahí está. Esa es. Dado el siguiente diagrama de estados de un circuito reconocedor de secuencia binaria, acá la entrada es 0 o 1 solamente, confeccionar la tabla de transición de estados correspondiente e implemente el circuito con flip-flop JK. Acá lo que tienen que hacer ustedes es ir completando la tabla siguiendo el circuito, ¿sí? Fíjense, del estado 0, acá tenemos solamente 2 flip-flop JK, recuerden que las salidas normales indican el estado en el que está el circuito. Salida 0, 0, estado 0. X es la entrada de datos. Entonces, si en el estado 0 lee un 0, ¿qué hace el circuito de acuerdo al diagrama? Permanece en el estado 0. Entonces, eso es lo que ustedes tenían que indicar en la transición. Después del pulso, permanece en el estado 0. Estando en el estado 1, porque la salida es 0, 1, lee un 0, acá, ¿qué hace el circuito? Retorna al estado 0. Salida 1, 0, eso indica estado 2. Estando en el estado 2, lee un 0, acá, ¿sí? Permanece en el estado 2. Bueno, salida 1, 1, estado 3, y lectura de datos 0. Estando en el estado 3, lee un 0 el circuito, transita al estado 0. Y está. Después, estando en el estado 0, la entrada de datos es 1. Aquí, la entrada de datos es 1, transita al estado 1. Perdón, no, acá está mal. Transita al estado 1. Ahora sí. Estando en el estado 1, lo indico con 0, 1, y la lectura de datos es 1, ¿qué pasa? Transita al estado 2. Estando en el estado 2, y la lectura de datos es 1, permanece en el estado 2. Y estando en el estado 3, la lectura de datos es 1, permanece en el estado 3. En el siguiente paso, lo que tienen que hacer es completar las entradas JK para que realmente se produzcan esas transiciones. Para eso tenían que tener bien en mente la tabla de funcionamiento del flip-flop JK. Entonces, vamos a analizar el flip-flop 1, Q sub 1. En el instante T y en el instante T más 1. La transición es 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que el flip-flop almacena un 0 en el instante T y en el instante siguiente, que es T más 1, debe continuar almacenando un 0.
Entonces la entrada JK, ¿cuál debe ser para que eso se produzca? Para que mantenga el 0. Mantenimiento o reset. Y eso lo indicábamos con 0x, ¿está bien? ¿Es correcto? ¿Qué les parece? 0x indica mantenimiento o reset, puesta en 0. Ambos modos de trabajo hacen que el flip-flop Q1 mantenga ese 0 que tiene guardado. ¿Mm? Entonces todos los que tengan transición 0,0 le ponen 0x. Acá tienen en el segundo también transición 0,0, le ponemos 0x. Que es mantenimiento o reset. ¿Bien? Y aquí tienen ustedes, en el instante T del flip-flop 1, en el estado 2, cuando llega un 0, pasa al estado 3, ¿sí? En el estado 2, cuando llega un 0, pasa al estado 3. Perfecto. Sí, ahí me había equivocado. Bien, gracias. Entonces, decía, en Q1, en el instante T, tiene un 1, y en T más 1, que es el instante siguiente, continúa almacenando un 1. 1, 1. Entonces tiene que ser mantenimiento o puesta en 1, que es set. Entonces ponemos X0. ¿Bien? Y para Q sub 0 tiene un 0 en el instante T, y en el instante T más 1 debe almacenar un 1. Set puesta en 1, ¿sí? O conmuta. ¿De acuerdo? Era 1x. ¿Está bien? Bueno. Seguimos. Para Q sub 1 en el instante T, que está en 1, en el instante siguiente tiene que estar en 0. Reset o conmutación. X1. Vayan controlando. Lo mismo acá para flip-flop 0, de 1 a 0. También ponemos X1. Bien. Después, en el instante T, Q sub 1 almacena un 0, y en el instante siguiente debe almacenar un 0. Dijimos que esto es 0x. Y para Q sub 0 tiene que transitar de almacenar un 0 a almacenar un 1. Set o conmuta. Bien. De almacenar un 0, Q sub 1 pasa a almacenar un 1. Set o conmutación. 1x. Bien. De almacenar un 1, Q sub 0 debe almacenar un 0 en el instante siguiente. Reset o conmutación. Es decir, que puede ser 0,1 la entrada o 1,1. Es decir, X1. En el instante siguiente, Q sub 1 almacena un 1 y luego debe permanecer almacenando ese 1, es decir, que lo mantiene, o se produjo un set. Bien, 0, 0 o 1, 0.
acá debe mantener el 0, el flip-flop 0, 0, 0, mantenimiento 0, 0 o reset. Y por último, deben mantener el 1, el flip-flop Q1. Eso se indica como 0, 0 o set 1, 0. X, 0. Bien. Y el flip-flop 0 debe mantener el 1 también, entonces lo ponemos como X0. Bien. Ahora, la salida, fíjense, en la rayita roja indica la salida. La salida del circuito es igual a 1 solo en el estado 3. Entonces se fijan acá, estado 3, salida 1, 1, de las salidas normales de los flip-flops, es el estado 3. Entonces ahí la salida es 1. Y acá el último también tengo nuevamente el estado 3, la salida es 1. En los demás estados, la salida es 0. Bueno, y de ahí nos queda ya la tabla completa. Eso es lo que tenían que hacer en el parcial. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Hicimos uno de estos en clase, creo, pero con SR, ¿sí? Es lo mismo, tienen que ir siguiendo la tabla de funcionamiento del circuito. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta, chicos? Voy a dejar de compartir. No sé qué errores ha tenido cada uno, o si quieres preguntar algo específico. Hemos hecho un repaso prácticamente de todos los ejercicios, creo que hemos visto todos, si no me equivoco. Tienen que estudiar lo mismo que estudiaron para el parcial, no se agregan temas, nada, pero bueno, tienen que ejercitar más. Con respecto al registro, es el que me falta, denme un minutito, el registro de desplazamiento. Bien, de lo que es diagrama de tiempo, solamente es el punto 4 y punto 5. Los puntos 1, 2 y 3, simplemente ustedes tenían que interpretar el diagrama en bloque, o sea, interpretar la gráfica y estar atentos a lo que veían, ¿sí? Dice, dado el siguiente diagrama, en bloque de un registro de desplazamiento pipo, carga en paralelo, salida en paralelo, indique. Entonces, bien, fíjense, ¿cuáles eran las entradas por las cuales se produce la carga en paralelo? Federico dice que se le apagó la computadora. Bueno, seguinos si podés por el celular, Federico. Les preguntaba, ¿por dónde se llevan a cabo la carga en paralelo? ¿No saben?
¿Por dónde se carga? ¿Cuáles son las entradas en paralelo? Los demás chicos, por las entradas preset. Ahí se carga en paralelo. Preset 3, preset 2, preset 1 son las que llegan por arriba, que son entradas asíncronas, y por ahí se produce la carga de los flip-flop. Ahí se ponen en 1, se ponen en 1. Se ponen en 0 por las entradas clear, entonces se ponen en 0 todos los flip-flop con clear, y luego se activan las entradas preset solamente de aquellos flip-flop que se los quiera poner en 1, y las demás no se activan. De esa manera se produce la carga del dato en paralelo. Fíjense que las entradas preset no tienen un circulito, no están negadas, por lo tanto se cargan en alta, que llamábamos. En cambio, las entradas clear tienen un circulito, están negadas. Quiere decir que la entrada clear se activa en baja, se activa cuando vale 0. Y se desactiva cuando vale 1. La entrada de reloj, clock, tiene el sombrerito, quiere decir que es disparado por pulso, perdón, por flanco ascendente o por flanco descendente. En los flip-flop leen los datos, lee las entradas JK, ya sea en el flanco ascendente o en el flanco descendente del pulso de reloj. Pero, como también está el circulito, fíjense que está negado, quiere decir que los flip-flops leen las entradas normales JK en el flanco descendente del pulso de reloj. O en el flanco negativo, porque está negado. Entonces, el registro RD almacena ¿cuántos bits? Cada uno almacena un bit, cada flip-flop. Almacena 4 bits porque tengo 4 flip-flops. Fíjense que el dato que sale, el desplazamiento es a derecha de acuerdo a las flechas, y el registro, el dato no se pierde, sino que vuelve a entrar por el flip-flop F3, que es el más significativo. Quiere decir que recircula. El dato recircula, no se pierde. Cada flip-flop es disparado por, dijimos, flanco negativo del pulso de reloj. ¿Por qué? Porque está el círculo ahí celeste, quiere decir que está negado el pulso de reloj, y eso indica que los flip-flops leen en el flanco negativo o flanco descendente del pulso de reloj. Y el dato, dijimos, se desplaza a derecha. La puesta en 0 de todos los flip-flops se produce por la línea, ¿qué línea? Clear. Bien. ¿Sí? Esa línea clear se activa, habíamos dicho que como está el círculo, está negada, se activa en baja. Bien. Si la carga en paralelo, que se produce por las entradas preset, es 0101, se produce durante el flanco positivo. Recuerden que los flip-flops se disparan por flanco negativo. Ahí es cuando van a leer las entradas JK y van a reaccionar. Si se carga en el flanco positivo, los flip-flops no están leyendo, ¿sí? Es una carga asíncrona. En el pulso B, se podrá leer en el registro, ¿sí? Por las salidas normales, después de este pulso, después del pulso B. Recuerden que en el pulso B, los flip-flops van a reaccionar, pero en el flanco negativo. Si se carga en el flanco positivo, tienen este dato cargado, 0101, y en el flanco negativo del pulso va a haber un desplazamiento a derecha. Entonces, la salida, ¿cuál va a ser?
Va a haber un desplazamiento a derecha en el flanco negativo del pulso D. Perfecto. Bien. Y después del pulso C va a haber otro desplazamiento a derecha. Entonces, ¿qué vamos a poder leer? Eso. Bien. Perfecto. ¿Cada cuántos pulsos, si esto va transitando, se carga en paralelo y después va rotando, circula, cada cuántos pulsos de reloj se va a poder leer en el registro, por las salidas normales, el dato que se cargó, es decir, 0101. Esto se produce en cada pulso un desplazamiento. Cada 4 pulsos, porque tengo 4 flip-flops, se va a poder leer el mismo dato que se cargó, 0101. ¿Sí? Para eso ustedes tenían que ir modelándolo en papel o ir haciendo un diagrama de tiempo ustedes, ¿sí? Para poder analizar estos dos puntos, el punto 4 y el punto 5. ¿De acuerdo? Veo que solo Federico me contesta. Eso quiere decir que ustedes no han podido leer del libro toda la explicación teórica de esto. El libro, como les dije, Circuitos Digitales de Roger Token. Ahí está el tema. Lamentablemente de esta materia no tenemos apunte teórico. Tenemos libros. Entonces, bueno, hay que estudiar del libro. No es todo el libro completo, son solamente los capítulos que correspondan ya sea circuitos combinacionales o circuitos secuenciales, como en este caso, pero bueno, hay que sentarse a estudiar del libro. ¿Bien? Bueno, a ver, no sé si tendrán otra consulta. Bueno, los que hayan alcanzado algún tipo de promoción, no va a haber coloquio, nada por el estilo, por lo menos desde la parte práctica. Yo creo que no sé si el profe les mandó un mensaje, si iba a conectar con ustedes hoy. Así me dijo que lo iba a hacer, que iba a abrir una sesión para todas las consultas que ustedes quieran hacerle. No sé si les mando un mensaje. Bien, sí. Bueno, por mi parte, yo ya les he mostrado todos los ejercicios. Si ustedes no tienen alguna pregunta, terminaríamos aquí. Así pueden conectarse con el profe Mota. Por supuesto que si surge alguna duda mientras ustedes estudian, me preguntan por mail. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana y estudien mucho, chicos. Nosotros nos vemos el jueves, ¿sí? El martes, que es el recuperatorio del teórico. Nos vemos, chicos.